지금까지 여자친구였습니다. 감사합니다. Hola Gami, soy Liriandi. El 22 de mayo del 2021 terminó el contrato de GFriend y lamentablemente tenemos otro grupo que no pudo pasar la maldición de los 7 años de los grupos de K-pop. GFriend, o en coreano Yeojachingu, es un grupo de chicas que debutaron en enero del 2015, cuyas integrantes son Sewon, Yerin, Euna, Yuju, Shinbi y Omji. 6 chicas en total. Su agencia, Source Music, subsidiaria de HYBE, avisó repentinamente 4 días antes que no iban a seguir y ni siquiera les dieron la oportunidad a las chicas de despedirse correctamente con sus fans. Mínimo debería haber sido con tiempo, 2 semanas al menos, y lo ideal despedirse con alguna canción o concierto final, como lo hicieron Star, Night Music y IZ*ONE. Avisar 4 días antes es una falta de respeto total y así también lo indicaron algunos medios. Los fans entraron en pánico porque no esperaban esta noticia. Nadie estaba preparado mentalmente para el fin del grupo. Todos pensaban que obviamente iban a renovar. En este video te explico por qué todo esto era impensado y por qué decepciona tanto la forma en que la agencia está terminando con GFriend. Si te gusta saber todo lo que sucede en Corea, en especial en el entretenimiento coreano, no te olvides de suscribirte en el canal y seguirme en mis 3 redes sociales. Ahora sí, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor. No se olviden. Existe algo que se conoce como la maldición de los 7 años de los grupos de K-pop. Hace tiempo los contratos de los grupos con las agencias eran de 10 años, pero luego lo redujeron como máximo 7 años. Y la mayoría no llega a pasar ese límite. Llegar hasta los 7 años es todo un logro también, porque si no les va bien, se disuelven generalmente al 3er o 4er año por falta de presupuesto. Pero en el caso de GFriend lograron todo el éxito y la popularidad necesaria para seguir. Como este año se les vencía el contrato, estuvieron discutiendo y negociando las nuevas condiciones durante un largo tiempo, pero finalmente decidieron continuar sus caminos de forma separada. No sabemos qué habrá sucedido con exactitud, pero en una nota aclaran que fue voluntad de las chicas en no renovar y que prácticamente significa la disolución del grupo, porque si se van a distintas agencias, va a ser difícil que vuelvan a promocionar juntas como grupo. Además, en marzo de este año, Source Music registró los nombres GFriend y Yeojachingu como su propiedad intelectual. Por lo tanto, las chicas no pueden seguir usando estos nombres sin el permiso de la agencia. Es confuso que hayan sido las chicas las que no quisieron renovar, porque siempre decían que querían ser un grupo duradero y que deseaban estar juntas hasta el final. Todo es muy raro. En enero, en una entrevista, las chicas habían dicho que estaban preparando para un nuevo álbum y en un reporte indicaba que tenían previsto para junio sacar un mini álbum. Últimamente las chicas se han seguido a ensayar para cantar y escribir canciones y hace unos días Sewon había ido a la agencia para que revisen lo que había escrito. El museo de HYBE le dedicó todo un espacio para ellas. ¿Para qué se gastaron en incluirlas si se iban a ir la semana siguiente? Incluso usan la voz de Sewon como guía del museo. Igual luego del anuncio de la salida, Omji borró las 2 últimas fotos de su Instagram, que era de la exhibición del museo de HYBE. Por algo será. Se nota que la decisión no estaba planeada y algo huele a que quizás ni ellas lo sabían. La prensa dio la noticia antes que la agencia. Hay artículos que se subieron 5 minutos antes que el comunicado oficial. Fuentes no oficiales dicen que algunos staff se enteraron por medio de las noticias, no por la empresa. Hasta unas horas antes, las chicas estaban comunicándose con sus fans activamente. Omji estuvo como 2 horas haciendo V-Live, Shinbi dejando comentarios en Weverse, Yuju había compartido los que escribió un día antes de su debut. Además, divididas en 2 grupos, seguían viviendo en la residencia contratada por la empresa. Luego del anuncio, se eliminaron los próximos eventos que figuraban de antes en la agenda y hasta el día anterior subían blogs de GFriend en YouTube como si nada. También había cronogramas que no se completaron, como el programa de Harley Quinn de YouTube, solo habían publicado 2 rondas de las 5 que iban a publicar, y Yerin tenía previsto aparecer en la 3ª temporada de Beauty Time, programada para el 30 de mayo. Además, habían prometido lanzar la versión en coreano de la canción Falling Light, que está en japonés, pero eso también quedó en la nada. ¿Qué va a pasar con el juego de GFriend? Y con la cuenta de Weverse, la membresía que compraron anual, que quedan todavía 4 meses de uso. Lo más irresponsable fueron que dejaron colgado el fansign que se canceló a último momento por la pandemia en febrero del 2020. Los fans ya estaban en el lugar, pero se tuvo que cancelar. Las chicas lloraron y todo porque saben que es difícil estar ahí. 이렇게 한번 사실 오는 게 쉬운 게 아닌데 뭔가 Hay fans que compran cientos de álbumes para poder ir y hay gente que viene de lejos. 다음에는 마스크를 벗고 봤으면 좋겠어요, 다들. Ese fansign también quedó pendiente. Todo esto destrozó a los fans. El fandom de GFriend se llama Body. No sabía que el rapero Lil Uzi Vert es muy fan de GFriend, hasta tiene un tatuaje del logo de ellas y también subió en las redes su tristeza y frustración. Everyone knows my favorite
pop group is G-Friend. I don't care whatever happens. I don't care if they break up. I don't care if they stop making music. I don't care if you don't know who G-Friend is. G-Friend. Por todas las quejas, Source Music hizo un comunicado más aclarando que harán los reembolsos correspondientes a la membresía y al fansign, que el juego de G-Friend y la cuenta de Weavers y demás contenidos van a seguir por un tiempo. Lo de Harley Quinn y el programa que sale Yerin no sufrirán cambios y se emitirán como lo previsto. Y nuevamente se disculparon por todo. Las chicas escribieron luego una carta escrita a mano agradeciendo más que nada a sus fans. Algunas también agradecieron a sus miembros y a la familia de Source Music en general. Cada staff, estilista, manager, respondieron dedicándoles un post o una historia a ellas. Esto habla de la buena relación que las chicas tenían con todos. Llama la atención que la carta no hayan hecho hincapié ni alguna mención especial al representante de Source Music, que se llama So Sung Jin, como suelen hacer siempre, ni también a nadie de HYBE. Si se dan cuenta, Source Music se quedó sin ningún artista. Ellas eran las únicas, y al día de hoy, HYBE se quedó prácticamente sin ninguna girl band. También está el rumor de que se quieren concentrar más en el nuevo grupo de chicas que están preparando, dejando de lado a G-Friend. En realidad, una de las principales razones que hacía creer que iban a renovar era porque G-Friend estaba debajo de HYBE, la empresa de BTS, la empresa del momento. ¿Quién no quisiera estar debajo de ellos? Te garantizan todos los recursos necesarios. Más que nada por eso pensé que iban a seguir. Es cierto que desde que entraron a HYBE, la calidad de los escenarios y el estilo hicieron un gran update, pero no crearon la sinergia explosiva que todos esperaban. Muchos consideran que la identidad de G-Friend se perdió. Para que entiendan, les tengo que explicar cómo fue que el grupo se destacó entre tantos, teniendo todas las condiciones en contra. Por año se preparan como 300 grupos, solo 40 debutan, y con suerte solo 5 se destacan. A G-Friend la llaman como el milagro de las empresas pequeñas, porque en sus inicios Source Music no era nada. El fundador es amigo de Bang Si-hyuk, el fundador del actual HYBE, y juntos en el 2012 crearon un grupo de mujeres que se llamaba Glam. En su primer videoclip aparecen como cameo Jimin y Jungkook. Cuestión, estalla una desgracia para estos productores. Una de las integrantes de Glam estuvo envuelta en un chantaje a un famoso actor que se llama Lee Byung-hun. Ella y otra chica que era modelo lo amenazaron diciendo que si no le daba $5 millones iban a revelar un video donde el actor le decía obscenidades a ella. El actor estaba casado en ese momento, estaba esperando un hijo, pero salía con otras mujeres. Aunque iba a salir a la luz su infidelidad, prefirió denunciarlas por chantaje. Por eso estas dos chicas casi van a prisión, pero luego apelaron y le dieron 2 años de libertad condicional. Luego de lo que pasó, no era realista que Glam continúe. Por una persona, la imagen del grupo quedó muy dañada y se disolvió el 15 de enero del 2015. Bang Si-hyuk se concentró en BTS, dicen que quedó muy traumado por esto y no se animó más a hacer un grupo de chicas, y Source Music hizo debutar, al día siguiente que se disolvió Glam, a G-Friend. Dicen que el representante tenía deudas por las pérdidas que tuvo con Glam y tuvo que pedir plata prestada a la familia de su esposa. Tenía menos de 5 empleados, la oficina y sala de ensayo estaba ubicada en un semisótano y las chicas usaban el baño del edificio del frente. G-Friend iban a ser 7, pero 2 se fueron, y con una de las que se fue tuvieron problemas legales en la que ganó Source Music. Le reclamaron el doble de lo invertido en ella por su entrenamiento, y ella dijo que dejó porque le pedían que baje de peso en un tiempo muy corto y que ella no podía. Después se incorporaron a UNA y debutaron como 6 chicas. Lo que funcionó de G-Friend fue el concepto. En el 2015 reinaban los conceptos girl crush, sexy o muy lovely, pero G-Friend hizo recordar al estilo SES, Finkel y los inicios de Girl Generation el concepto de chicas puras e inocentes. En el videoclip están casi sin maquillaje, con ropa muy simple, jugando en el campo, en la librería, todo muy tranquilo, pero lo que cautivó más fue que, en contraste a esa imagen, sus bailes tenían mucha fuerza y eran súper sincronizados como la de un ejército. Además, en sí, todas las canciones de G-Friend son realmente muy buenas. Ni el propio representante pudo creer el éxito que lograron las chicas. 잘 될 줄 알았습니까? 몰랐습니다. 예. 준비하는데 시간이 좀 많이 걸렸고요. 많이 힘들었는데 잘 돼줘서 너무 감사합니다. En un año consiguieron su primer premio y no pararon de generar hits. 우리 버니 너무 고맙고요. 다음 시간에 다시 만나요.
Lo que ayudó, además de hacerse conocidas, es que se hizo viral una fancam de una presentación en que se cayeron 8 veces por el piso resbaladizo debido a la lluvia y se levantaron todas las veces, completando la canción. Esto choqueó a todos, la noticia se hizo internacional, hasta salió en Times diciendo esto te incentivará a seguir adelante sea como sea. No se hicieron popular porque se cayeron muchas veces, sino que se levantaron cada vez que se cayeron. Desde ahí quedaron como un grupo muy perseverante, aunque tuvieron que escuchar que se cayeron a propósito para llamar la atención. Realmente, ¿hasta dónde va la maldad de uno para decirles eso? 일부러 넘어졌냐고 엄청 물어볼까요? 되게 무례하죠. Very rude. Oh, that's no. Todas cantan muy bien, no sé si notaron, pero el 90% de sus canciones es en coreano. No usan casi nunca el inglés. Hasta creo que usan más el español que el inglés. Tienen una canción que se llama Me Gustas Tú y la última, Mago. En cuanto al baile, son muy admirables para hacer coreografías grupales, súper exactas y sincronizadas. Hoy en día son capaces de bailar cualquiera de sus canciones con los ojos vendados. Lo que ellas lograron fue un milagro en el sentido de que ellas venían de una empresa chica, pero lo lograron porque llevaron muy bien la imagen y el concepto de inocentes pero potentes, y el esfuerzo y la persistencia no les dio la espalda. Esta era la identidad y la clave del éxito de GFRIEND, que se fue borrando con el tiempo, evolucionando a un concepto más maduro y priorizando más lo trendy. Es innegable que Source Music le debe mucho a ellas. Tendrían que haberle dado un final más adecuado a las chicas. Empezaron de la nada y miren ahora dónde está su empresa. Ellas remarcan que nos vamos a volver a encontrar, que el cristal que tienen lo cuidarán ellas y no se romperá fácilmente. Es una referencia a la letra de su primera canción, Yuri Gusul Glass Bead. 나중에 세월이 조금 많이 지났을 때 많은 분들께 기억에 남는 그런 힘이 되었으면. Bueno, ¿qué pasará entonces con GFRIEND? Según la experiencia de los otros grupos de K-pop, muchos grupos de la primera generación, pasado un tiempo, sacaron un álbum y volvieron a hacer un concierto juntos. En el caso de Girls' Generation, se siguen considerando como un grupo, aunque algunas ya no estén más en SM. Pero como cada una está ocupada con sus actividades individuales, lleva un tiempo para que se vuelvan a juntar. Lo mismo con GOT7. Tenemos el caso de Beast, que volvieron con un nuevo nombre, Highlight. Así que tengamos fe, porque se ve que ellas quieren seguir protegiendo el grupo. Ojalá que el papá de Omji, que es millonario, les ponga una empresa y puedan seguir juntas. Gracias GFRIEND por estos 6 años y por dejar muchos momentos inolvidables y muchas canciones hermosas con sus lindas voces. Si querés que este video llegue a más personas, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte en el canal. Nos vemos en un próximo video.